Betilde me pidió esta semana que compartiera con ustedes algunas de las recomendaciones o conclusiones que ella saca de un paper que está escribiendo, que tiene un título muy interesante, ¿Democratizan las reformas que promueven candidaturas independientes? Vamos a ver que Betilde ha hecho un estudio de 9 países en América Latina donde han cambiado las constituciones para permitir que hayan candidatos independientes. Normalmente se requiere el monopolio de los partidos políticos para las elecciones. Y el paper hace primero como un mapa básico de los 9 países y también da unas recomendaciones o indica cuáles son los argumentos en pro y en contra de estos cambios. También se atreve a dar algunos elementos en el cual se deberían considerar en el caso que desean hacer cambios legislativos para permitir candidatos independientes, y obviamente también da sus recomendaciones en el cual también voy a meter la cuchara. Los 9 países, entonces, no les voy a dar todo el estatuto, pero son Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, República Dominicana, Venezuela y México. Ha hecho un estudio donde compara las legislaciones detalladamente, en el cual uno podría ver cómo esas legislaciones reflejan la voluntad política, los tiempos políticos que han sucedido en los países, si vienen a través de una tendencia de una reforma grande, como puede ser en el caso de México, o en el caso de Ecuador, donde hubo votaciones en los 90s. Entonces, ella hace un trabajo de analizar y comparar los diferentes países. A mí me gusta donde indica los argumentos a favor y en contra. El argumento básico a favor de crear los espacios en las legislaciones para que puedan haber candidatos independientes, realmente, obviamente, es el desencanto de la población con los partidos políticos. Entonces, uno de los elementos son esas tendencias de tratar de generar mayor credibilidad de la ciudadanía en las personas que los representan. La segunda tendencia es casi el sentido de derecho humano, ¿no? De que los ciudadanos tienen el derecho de ser candidatos. Entonces, permitir que una persona pueda ser electa sin pasar por el proceso del partido político. Entonces, hay argumentos, hay personas que opinan que eso es un derecho. 2 tendencias, entonces, en favor. Los argumentos en contra, obviamente, hay los que piensan que los candidatos independientes, ese sistema debilita el mecanismo de partidos, les resta poder. Entonces, de alguna manera, estos candidatos independientes debilitan la concentración del poder de los partidos políticos hacia las personas. Y también hay argumentos que dicen que los partidos cumplen con funciones básicas para minimizar los costos de elecciones, ¿no? del apoyo, organización y financiero que dan los partidos a ese proceso. También hay los que argumentan que candidatos independientes frecuentemente son personas sin experiencia. Entonces hay improvisación de parte de candidatos que no vienen de estructuras políticas. Están los argumentos de los outsiders, ¿no? De las personas que quizás no tienen el objetivo político, sino el objetivo individual. Y también hace nota el estudio de los casos de las personas que han sido parte de un partido político y luego por desencanto
se llevan toda su capacidad y se convierten en independientes. Entonces, esos son argumentos en el cual Betilde ha anotado a través de los procesos, que son pro y contra. También hace un análisis específico de varios países, de México, indica que la reforma vino como parte de un proceso de reforma amplia, en el cual la ley específica hacia candidatos independientes forma parte de un paquete de legislación. Pero también hace notar que en el caso de Ecuador y en El Salvador, demuestra el desencanto con el sistema de partidos. Y en Ecuador toma nota de que hubo una consulta popular en el 94, en el cual cuando votaron fue 1.797.000 personas a favor de permitir candidatos independientes y 900.000 en contra. Es decir, había casi 1 millón de personas más que querían permitir que hubiese candidatos independientes. Betilde también en su paper hace algunas consideraciones que uno debería pensar si piensas reformar el sistema, ¿no? Permitiendo candidatos independientes. Uno es, hay que ver el tipo de sistema electoral de cada país. Entonces, ahí influye elementos de acceso a la boleta, el sistema de elecciones por mayoría o pluralidad, magnitud, el tamaño de los distritos. Entonces, el tipo de sistema electoral. También hace notar que hay que considerar los requisitos de inscripción de candidatos, de candidaturas. Indica que en el caso de El Salvador, donde se permite, uno de los problemas mayores fue el hecho que aspirantes independientes tenían un gran problema en tratar de cumplir con la cantidad de firmas y de huellas que necesitan para la inscripción. El cambio del partido es mucho más fácil. Un tercer elemento es el acceso al financiamiento de campañas. Da el ejemplo que en Chile, donde se permite, hasta hicieron reformas adicionales para permitir igualdad de condiciones entre los partidos y candidatos independientes. Otro elemento importante es las condiciones de la administración y fiscalización el día de las elecciones. Van a notar que en los países, en la mayoría de los países donde se permiten candidatos independientes, no tienen acceso a observadores el día de las elecciones, ¿no? Los partidos sí, pero el candidato X, ¿quién lo va a representar como observador? Entonces, hay ese tipo de problema. Algunas reflexiones y conclusiones, entonces. Quizás la reflexión es que la demanda de candidatos independientes revela que un creciente búsqueda de alternativas, ¿no? El desencanto con el partido, entonces tenemos que buscar otra manera de hacerlo. Y estas candidatas independientes pueden generar una percepción de democracia, pero con eso también viene una serie de retos. Por ejemplo, hay que considerar si hay una tendencia cultural hacia el caudillismo o el optimismo. Entonces, el candidato independiente en ese entorno puede tirar más hacia cosas que puedan ser menos democráticos. Sin duda, como representante de la OEA, tengo que mencionar la Carta Democrática Interamericana, en el cual enfatiza la importancia de los partidos políticos como el canal de excelencia para la democracia representativa, a pesar de la debilidad del sistema. Entonces, lo que realmente hay que hacer es buscar maneras de fortalecer el vínculo entre el representado y su representante, no importa si es a través de un partido político o un candidato independiente. Eso es lo que está en juego. Mis reflexiones personales hacia eso, estoy totalmente de acuerdo con lo que leí del paper de Betilde. Yo enfatizaría un par de cosas más. Uno es que hay que hacer mecanismos para promover ciudadanía democrática, ¿no? Mecanismos que transmiten valores
Y la gran pregunta es, ¿dónde están las ideologías en todo esto? Entonces, la candidatura independiente es un mecanismo y para los países que están estudiándolo y pensándolo, hay cosas que tienen que considerar. Y eso es el núcleo del paper de Bethilde. ¿Quiénes están reformando? Era un poco el tema de cómo empezó Eduardo con su intervención, ¿no? Que los mismos están reformando. Obviamente, los que reforman la ley es el Congreso, eso está claro. Pero ¿quién motiva al Congreso? ¿Quién los empuja? Menos, la ciudadanía es la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuánto de la capacidad del Congreso de tomar el tema tan delicado como reformar el sistema electoral o el mismo sistema de partidos se va a quedar calladito, menos que la ciudadanía lo pida? Entonces, es más bien un reflejo de la ciudadanía, ¿no? Bueno, entonces, el proceso de reformar se puede convertir en un teaching moment, ¿no? En un elemento, un instrumento de educar la ciudadanía hacia sus propios derechos, crear la escuela de deberes humanos, ¿no? Tenemos derechos, pero no sabemos cuáles son nuestros deberes como ciudadanos. Entonces, un parte del deber de ser ciudadano es decir, oye, Congreso, no nos gusta cómo funciona el sistema de partidos, no nos gusta esto. Entonces, un deber del ciudadano es de convertirse en quien está reformando. Eso es donde hemos trabajado ya por muchos años en la educación de jóvenes y tratar de fomentar la ciudadanía. Entonces, a largo plazo, esto de la reforma puede ser un instrumento de crear ciudadanía, un instrumento de educación cívica. Pero volviendo eso es a largo plazo. A veces pienso de lo que yo hablo, tal vez tendrá un impacto en 200 años, y espero que sea. Pero en Perú, este año que he estado yo, tengo el honor de incorporarme al grupo de instituciones que están trabajando conjuntamente de ver cómo reformar el sistema de partidos. Y me refiero a la plataforma de instituciones del Jurado Nacional de Elecciones, el organismo Oficina Nacional Peruana de Elecciones, el OMPE, el RENIEC, el PNUD, Idea Internacional, Transparencia, un grupo de instituciones que se han unido para tratar de empujar un proceso. Y tengo algunas de las recomendaciones que han salido de este proceso para ponerlas en la mesa muy rápidamente. El primer tema es, hay que cerrar la distancia que existe entre la ciudadanía y el sistema político. Hay que hacer cosas para acercar al ciudadano. Primero, creo que el ciudadano tiene que reconocer ese deber, ¿no? Entonces, el segundo punto es que hay que fomentar alianzas institucionales, nuevas alianzas, ¿no? para que haya un movimiento como el mismo, el cual esta plataforma promueve. Y ese proceso tiene que instar al Congreso de tomar el debate, de discutirlo para tener reforma. El financiamiento de la pública de los partidos es un tema que se ha tratado, estuvo Daniel Sobato acá y hizo mucho revuelo hablando de este tema acá, porque la ciudadanía dice, ¿pagar para los partidos? ¿Por qué? No, porque si el ciudadano, si el gobierno no lo paga, tal vez otros intereses nefastos lo van a pagar. Pero esa discusión hay que promoverlo. A ver, financiamiento público de los partidos con fiscalización, ¿no? Son fondos públicos, entonces el sistema electoral debería fiscalizar eso, debería haber un sistema. Hay mucha gente que dice que no, pero es un tema que se está tratando. La democratización interna de los partidos, elecciones, es otro tema. Aquí en Perú se ha discutido mucho de la revocatoria, legislar para cambiar el hecho que eliges y mañana deseliges. Y entonces es todo un challenge eso, ¿no?
Lo que más me interesa es el tema de las medidas para garantizar el acceso político de la mujer. En Perú hay cuotas, hay un sistema de cuotas, ¿no? Para mujeres, para jóvenes, para pueblos indígenas, campesinos. Pero la pregunta es que si realmente está funcionando, ¿ah? Porque si las tiene en la lista, hay medidas escondidas, entonces no salen. Entonces, esos son los temas que se están tratando. Entiendo de que el proceso es complejo y todo esto no se va a poder lograr. Tal vez estratégicamente hay que tomar un par de cosas a la vez para poder lograrlo. Pero hay que despertar a los ciudadanos. Hello, wake up, despiértense. Porque si algo se está reformando, es para que ustedes lo reforman. Y por ahí es donde creo que hay que hacer campañas, estrategias de comunicación ciudadana para que la reforma sea la reforma correcta. Para concluir con algunos de los temas a lo que vine, ¿no? A representar el paper de Betilde Muñoz. Entonces, Que lo has hecho muy bien. muchas gracias. Básicamente lo que hay que enfatizar en esto es el desencanto de la ciudadanía con el sistema. Y entonces hay que buscar mecanismos para acercar el ciudadano al político y al sistema electoral. Entonces, volviendo al tema de qué reformar, cómo reformarlo, el qué reformar depende mucho de qué es lo que está en juego, el problema que tiene la ciudadanía en ese momento. El problema es que la ciudadanía no lo reconoce. Entonces, hay que hacer un trabajo de educación cívica, hay que usar estrategias, las mismas estrategias de campaña tan buenas que se hacen para elegir a candidatos, hay que usar esas mismas estrategias para promover mayor participación ciudadana. Entonces, mi pregunta para ustedes que están aquí tomando nota es, ¿qué van a hacer ustedes para llegar a sus ciudadanos? El desbloquear la reforma, hay un mercado, ¿no? Hay un mercado de ciudadanos y el Congreso responde a ese mercado. Entonces, si uno democratiza ese mercado, va a responder el Congreso. El hecho que el Congreso no responda porque no desea o no tiene el interés es un reflejo de que quizás todos venimos del planeta corruptón, Delia, ¿no? Entonces, hay que tener una estrategia para que la ciudadanía misma desbloquee el proceso. Llega el Congreso hoy día en nuestros países, el tema de reforma institucional, reforma electoral, es algo que se ve mucho menos de las otras prioridades que maneja el Congreso, ¿no? Como la corrupción, si hay un caso de corrupción contra este congresista, esas son las cosas que les preocupa a los ciudadanos. El tema de reformar el sistema, ni sé cómo ni qué. Entonces, para desbloquear el proceso hay que echarle luz, hay que hacerlo más interesante. Hay que mejorar el mercado de los ciudadanos. Y con eso no tengo una respuesta porque eso va a durar 200 años, ¿no? Pero empecemos hoy.